Hola, este video va dirigido a los estudiantes de cuarto medio y vamos a analizar un poquito las preguntas de la prueba de transición de ciencias. Esta prueba 2020, ¿cierto? Principalmente elimina algunos contenidos correspondientes a cuarto medio debido, ¿cierto?, a la situación de pandemia. Y la estructura en general es igual a la PSU, ya solo que se sacan estos contenidos y se abordan otras áreas o habilidades temáticas. O habilidades y temáticas son las mismas temáticas, pero se tratan de abordar otro tipo de habilidades. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Cuáles son los contenidos? En la prueba de ciencias siempre vamos a trabajar con tres áreas, ¿cierto? Que son física, química y biología. Y estas áreas van a tener las áreas temáticas por eje van a ser organización, estructura y actividad celular para el eje de biología, procesos y funciones vitales, herencia y evolución, organismo y ambiente. En el eje de física vamos a tener ondas, mecánica, energía, electricidad y magnetismo. Y en el área de química vamos a tener estructura atómica, química orgánica y reacciones químicas y estequiometría. De cada eje vamos a tener 18 preguntas y le vamos a sumar a ese total de 54 preguntas 26 del módulo electivo. El módulo electivo se va a basar principalmente en tercero medio y pueden ser del área de biología, física o química. Vamos a ver y revisar un poquito y a comparar el plan común con el plan electivo, ¿ya? El plan común, ¿cierto? Recordemos que son 18 preguntas y en el electivo son 26. El área que más se destaca acá, que más preguntas va a tener, ¿cierto? Es organismo y ambiente, que va a abarcar un total aproximado, son 6 preguntas. Herencia y evolución y procesos o funciones biológicas. Y donde disminuyó bastante fue la organización y estructura de actividad celular, ya que acá se quita todo lo que se ve en cuarto medio de replicación de ADN, ¿ya? Replicación de ADN, mutaciones, todo eso se eliminó y solo queda la parte de estructura y actividad celular que se ve en octavo, ¿ya? Organismo ambiente y ambiente principalmente se ve en primero medio, herencia, evolución y procesos biológicos segundo medio. En el plan electivo también tenemos un gran número de preguntas que son, o la mayoría de las preguntas son de procesos y funciones biológicas. En el electivo quiere decir que esto va a hablar del sistema nervioso, vamos a tener preguntas de estrés, vamos a tener preguntas del sueño y vamos a tener todo lo relacionado con la materia de tercero medio. También hay un número importante de preguntas sobre herencia y evolución que también se ven en el lectivo. Organismo ambiente, un poco menos, o tiene que ver con ecología. Y organización y estructura celular, muy, muy poquito, más que nada lo que tiene que ver con organelos y transporte de sustancias a través de la membrana. En el caso de física, ¿cierto? Electricidad y magnetismo se elimina completamente y nos quedan preguntas de mecánica, energía y ondas. Esto en el plan común. Y en el plan electivo hay un porcentaje el más alto, que es lo que se ve de mecánica y energía. Y en menor cantidad, ondas y electricidad y magnetismo. También muy poquito, correspondiente a tercero medio. En la parte de química, la mitad o más de la mitad, diría el 60% de las preguntas, están enfocadas a lo que se estudia o lo que ustedes estudiaron en primero medio, que son reacciones químicas y estequiometría. Ya también puede haber un poco de estequiometría de soluciones de segundo medio, pero ese es el porcentaje más alto, por lo tanto es lo que más hay que estudiar. Relaciones químicas entre átomos, balance de ecuaciones, etc.
y en menor cantidad química orgánica y estructura atómica, ya muy poquita estructura atómica. Vamos a analizar los ejes de biología y química, ¿ya? En cuanto a biología, estructura y actividad celular, ¿cierto? Hay que conocer bien cómo trabajan y cuáles son las características de las células, diferenciar células procariontes de eucariontes, animales de vegetales y considerar las funciones de los distintos organelos celulares. Recuerden que PSU o prueba de transición siempre hay preguntas relacionadas no con el contenido, sino que con aplicarlo. Por lo tanto, les pueden preguntar cosas como en una célula del tejido hepático, ¿cuál es el organelo que más se presenta? Por ejemplo. Entonces, como sabemos que el tejido hepático tiene un alto grado de detoxificación, ¿cierto? Vamos a asociarlo a las mitocondrias, por decirlo. Si vamos a un tejido que es rico en grasa, ¿cierto? Vamos a hablar de la presencia de retículo endoplasmático liso, por ejemplo, ¿ya? De ese tipo de preguntas se enfoca. Tipos celulares, ¿cierto? Tejidos, intestinal, muscular, nervioso, pancreático. Es ver más que nada cómo funcionan las características generales de estos tejidos. Transporte pasivo y activo tiene que ver, ¿cierto? Primero hay que repasar un poquito lo que es membrana plasmática, los componentes y luego los tipos de transporte. Dentro del pasivo y activo también hay un montón de otros tipos de transporte que hay que conocer y posteriormente evaluar en alguna pregunta de aplicación. Efectos de la temperatura y el gradiente electroquímico en las células animales y vegetales también tiene que ver con lo que es el transporte celular. En procesos y funciones biológicas se van a considerar las biomoléculas, ya proteínas, aminoácidos, etcétera, que esto es en materia de cuarto medio, ya, y que se repasa un poco en octavo, así que hay que leer. Naturaleza química de hormonas, esto es segundo medio, ya, características y mecanismos de acción. Características generales de la regulación de la glicemia, ya, esto también tiene que ver con hormonas, el ciclo ovárico, regulación de las gónadas. Y lo otro es todo segundo medio, pubertad, embarazo, parto, lactancia, métodos anticonceptivos y control de natalidad, ¿ya? Eso segundo medio. En el electivo se abarca principalmente homeostasis, control neuroendocrino, respuestas a la temperatura, a los agentes estresores, falta de sueño y traumatismo. Ya esto es de tercero medio. Sistema nervioso, principalmente estructura y función, tipos celulares, es decir, las neuronas y las células gliales, transmisión del impulso nervioso, arco reflejo. También un poco de los receptores sensoriales y sus propiedades y efectos de las sustancias en el sistema nervioso central, ejemplo, los distintos tipos de drogas. Herencia y evolución, siempre se ve mitosis y meiosis, y hay que comparar las etapas y hay que saber qué ocurre en cada etapa, qué pasa si agregamos algún fármaco en una etapa, qué cosa no va a pasar. Ya, eso es clásico de las pruebas de selección. También se preguntan algunos procesos sobre el cáncer, reparación de tejido, meiosis, ¿ya? ¿Por qué contribuye la meiosis a la variabilidad genética? Relación entre fenotipo y ambiente, ¿ya? Ejemplo, dice. Características de la resolución de problemas de genealogía. Quiere decir que acá nos saltamos genética mendeliana. No aparece en ningún lado genética mendeliana. Pero para saber esto, sí, aquí se considera. Acá está. Entonces, antes de ir viendo antes de comenzar a ver lo que es problemas de genealogía, acá el orden está pésimo. Primero consideramos cierta genética mendeliana, monohibridismo y dihibridismo. Después nos pasamos a herencia ligada al sexo y finalmente
Después de herencia ligada al sexo y a los cromosomas, ¿cierto? Ahí vamos a ver el estudio de genealogías, ¿ya? Después de la herencia mendeliana, ahí sería un orden correcto. Después, mutaciones, ¿ya? Monosomía, trisomía, translocaciones e inversiones y los cariogramas, ¿ya? Eso se puede ver después de genealogías. En el electivo, teorías evolutivas, fijimos, ¿cierto? También se ve en primero medio, evidencias de la evolución, ya todos los tipos de evidencia, y luego causa y consecuencia de algunos tipos de especiación, alopátrica, simpátrica, parapátrica, ya lo da específico. Causa y proceso de algunas consecuencias de evento evolutivo. Acá principalmente está la macro y la microevolución. Ya también convergencia y divergencia evolutiva, que son parte de la macroevolución, mutaciones y aislamiento reproductivo, recombinación genética, ya todo eso es parte de la microevolución, que se ve cuando se estudia selección natural. Deriva genética, flujo genético, selección sexual, selección natural, ya todo esto tiene que ver con la selección natural, ya, y los distintos tipos de eventos evolutivos. También material electivo de tercero medio y de primero medio, pero esto está más profundizado. Nos dejaron fuera teorías del origen de la vida y un montón de otras cosas que se ven, la era geológica, la evolución del hombre, eso quedó fuera. Solo se consideró evolución. Organismo y ambiente, lo clásico. Tenemos que saber qué es ecología, distintos conceptos, especie, población, ¿ya? Especie, población, comunidad. Tenemos que considerar la fotosíntesis y los procesos de respiración celular, que es la autotrofía, heterotrofía, los niveles, ¿cierto? De los niveles tróficos. Flujo de energía, tenemos que conocer los distintos tipos de cadenas, trama alimentaria y también las pirámides, porque ya nos dan los flujos de la materia y energía. ¿Ya? ¿Qué pirámides tenemos? Número, de biomasa, ¿ya? Y de energía. Esos son los tres tipos de pirámides. Características, factores que afectan la distribución y abundancia de las poblaciones. Ya, acá tenemos que ver un poquito y relacionarlo con la evolución, tipo de crecimiento poblacional, las tasas, etcétera. Interacción y procesos que ocurren en comunidad ecológica. Ya, acá está la competencia, predación, mutualismo, mensalismo, parasitismo y comensalismo como principales. Ya hay que dar ejemplo y hay que describir de qué se trata cada una. Esas preguntas son bastante simples, ya así que hay que jugársela ahí. Intervención de la actividad humana e impacto en los ecosistemas. También hay que conocer algunas especies chilenas, ¿ya? Algunas aves que tienen nombres complicados, algunas especies endémicas chilenas siempre se preguntan en las pruebas y a veces confundimos los nombres. Algunas especies de árboles también es importante conocer. Y el efecto invernadero, ya causas del efecto invernadero, ya, eso siempre se pregunta. Química es bien cortito, es bien acotado, se pregunta el enlace químico, principalmente el iónico, el covalente, se pregunta por estructuras de Lewis, ¿cierto? Que ustedes lo sacan a partir de la tabla periódica. En la PSU o en la prueba, ¿cierto? Va a aparecer una mini tabla periódica solo con los elementos representativos, ¿cierto? Y cada grupo va a indicarnos los electrones de valencia con los que se hace y se construyen las estructuras de Lewis. Propiedades del carbono en forma general, ¿cierto? Conocer bien y saber cómo se nombran, pero hay que conocer sobre todo los hidrocarburos y algunos grupos funcionales. Ya, en realidad todos los grupos funcionales, haluros, éter, alcohol, amina, acetona, aldehído, ácido carboxílico, ésteres y amidas. Y cómo se formulan las estructuras de Fischer, Newman, cierto caballete. También
modelos que permiten explicar la estabilidad de los compuestos. Esto debe ser la configuración R&S, los isómeros, heteroisómeros y sus propiedades físico-químicas. Pero recordemos que el porcentaje de química orgánica es muy bajito, a lo que hay que darle duro a las reacciones químicas y estequiometría, ley de conservación, balance de ecuaciones, las leyes de desproporción definida, proporciones múltiples, qué es el mol, cómo calcular los moles, cómo calcular reactivo limitante, reactivo en exceso, cómo hacer un análisis porcentual, cómo determinar fórmula empírica y molecular, qué es una solución química, cuáles son sus propiedades. Esto ya es segundo medio, unidades de concentración, las físicas y las químicas, siempre sale porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, molar, molal y fracción molar. ¿Ya? ¿Qué es la dilución y la mezcla de solución? Acá tenemos mezcla diluida, concentrada, ¿cierto? Saturada, sobresaturada, insaturada. Relaciones estequiométricas en las relaciones de reacciones de soluciones. Y si tengo 3 moles y agrego tanto, ¿cuántos gramos voy a obtener de tal solución? Ya, ese es el tipo de relación estequiométrica. Y finalmente las propiedades coligativas. Dice análisis cualitativo, es decir, que hay que aprenderse las fórmulas y la fórmula y poder aplicarlo a distintos problemas, ¿ya? En distintos contextos, sí. En el electivo se ve tercero medio. ¿Qué es tercero medio? Entalpía, entropía, cálculo de energía de enlace, la ley de Hess, reacciones de equilibrio químico, expresión de la constante, calcular, poner el concepto de espontaneidad, ¿cierto? El delta G, cómo reaccionan los productos y reactantes al aumentar la temperatura, disminuir, cómo varía la energía libre de Gibbs, también la velocidad de reacción, dice factores que determinan, ya tenemos distintos factores que son el grado de división, concentración de reactantes, temperatura, presión y catalizadores. Ya no nos piden calcular acá solo los factores que afectan la velocidad de reacción. Mecanismo de reacción, aquí sí está. Ley de velocidad y constante de velocidad. Hay que expresar la constante, hay que poder calcular la constante y hay que revisar los perfiles de reacción. ¿Ya? También determinar el orden de la reacción segundo grado, tercer grado, ya. Hay que repasar un poquito ahí velocidad de reacción. Equilibrio químico y ley de acción de masa, definiciones, las constantes, expresarlas, evaluarlas y ver los factores que afectan el estado de equilibrio, es decir, cómo afecta la concentración, presión, temperatura y dependiendo de la constante, ¿cierto? Ver hacia dónde se dirigen reactivos y productos. Eso en cuanto a química. No hay ácido base, ya se redujo bastante la parte de química, así que está un poco más sencillo. Eso chicos, espero que les haya ayudado y puedan enfocar su estudio.